Hola, ¿qué tal? A continuación, el grupo número 4, con el tema Impuesto a la renta y los gastos personales, el cual está integrado por Carlos Castro, Mayra Chinga, Gandhi Carvajal, Silvia Mesa, Eric Morales y Catherine Pons. Impuesto a la renta. Objeto del impuesto. Estableces el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Concepto de renta. Para efecto de este impuesto se considera renta los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especie o servicio, y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. Sujeto activo. El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos grabados de conformidad con las disposiciones de esta ley. Gastos personales. Las personas naturales podrán deducirse sus gastos personales sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge o conviviente e hijos, menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos grabados y que dependan del contribuyente. Los gastos personales que se puedan deducir corresponden a los realizados por conceptos de vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta. Hola, soy Katherine y les voy a hablar sobre los gastos personales. Entre los gastos personales encontramos lo que es gastos de vivienda. Esto incluye lo que es arriendo de un único inmueble usado para vivir. También intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas destinadas a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción de una única vivienda. También impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad. También encontramos lo que es gastos de educación. Entre los gastos de educación encontramos matrículas y pensión de todos los niveles del sistema educativo. Inicial, educación general básica, bachillerato y superior. Así como las colegiaturas, los cursos de actualización realizados en el territorio ecuatoriano, útiles y textos escolares, materiales didácticos utilizados en la educación y libros. Servicios de educación especiales para personas discapacitadas brindados por el centro y profesionales reconocidos por los organismos competentes. También servicios prestados por centros de cuidado infantil y uniforme. Entre esto también encontramos lo que es gastos de salud. Entre los gastos de salud incluye lo que son honorarios de médicos profesionales de salud con título profesional. También servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias. También medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. Medicinas prepagadas y primas de seguros médicos en contratos individuales y corporativos. El deducible no reembolsable de la liquidación del seguro privado. Aquí encontramos lo que es gasto de alimentación. Gastos de alimentación comprende que son compras de alimentos para el consumo humano. Compras de alimentos de centros de expendio de alimentación ya preparada. También encontramos lo que es vestimenta. Se consideran gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. Gracias.
¿Qué se puede y qué no se puede deducir de los gastos personales? Los gastos personales que se pueden deducir corresponden a los realizados por conceptos de arriendo o pagos de intereses para adquisición de vivienda o educación, salud, arte, cultura y otros que lo establezca el reglamento. Los costos también de educación superior que puedan ser deducibles ya sean por gastos personales, así como los de los cónyuges, los de los hijos de otras edades también, pero siempre y cuando estas personas dependan económicamente del contribuyente. A efecto de llevar a cabo la educación del contribuyente, ¿qué se deberá hacer? Se deberá presentar obligatoriamente la declaración al impuesto a la renta anual. Ya a esto se le anexa los gastos que han sido deducibles en forma que se lo establece el Servicio de Rentas Internas. Los originales se deben presentar al área administrativa tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de 6 años contados desde la fecha en que se le presentó la declaración al impuesto a la renta. No serán deducibles y aplicables en el caso de que los gastos hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier otra forma. ¿Qué quiere decir? Que no serán deducibles si el contribuyente viene y efectúa un comprobante falso inexistente por sociedades en forma general o otra persona lo puede realizar. En este caso se le llaman entidades o sociedades fantasmas, supuestas fantasmas. Eso no se puede hacer, eso nunca va a ser deducible. Como ingresos de fuentes ecuatorianas considerados para el impuesto a la renta, se consideran de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y de otros caracteres económicos realizados en territorio ecuatoriano. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilios en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. Utilidades provenientes de la enajenación de bienes, muebles o inmuebles ubicados en el país. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de los derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituida o establecida en el país. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador. Ecuatoriana
considerados para el impuesto a la renta. Las provisiones de herencia, los legados, las donaciones y hallazgos de bienes situados en el Ecuador. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento del patrimonio justificado. En términos generales, se considera como ingresos de fuente ecuatoriana aquellos ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes de trabajo como de capital o de ambas fuentes, conscientes de dineros, especies o servicios. Gracias por su atención.